Le di a mis padres un lujoso viaje de una semana a Europa conmigo. Cuando los recogí para ir al aeropuerto, me dijeron que habían decidido ir con mi hermana desempleada en lugar de conmigo. Mi madre sonrió. Tu hermana necesitaba descansar, así que decidimos llevarla. No dije nada. Tuvieron una pequeña sorpresa cuando llegaron a Europa. Llegas tarde, dijo mi madre mientras salía al porche, arrastrando su maleta. Miré el reloj del tablero. Eran las 6:02 de la mañana. 2 minutos tarde, mamá, dije, forzando una sonrisa. Salí del auto para ayudar con el equipaje, pero entonces la vi a ella, mi hermana Loen, saliendo de la casa con su propia maleta. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión era demasiado alegre para la situación. Oh, Violet, decidimos que Loen debería venir en tu lugar. Ella ha estado muy estresada últimamente y realmente necesita este viaje. Sentí una opresión en el pecho. ¿En mi lugar? Mamá, he estado planeando esto durante años. Yo pagué todo. Ella agitó la mano con desdén, como si yo acabara de señalar algo trivial. Y te lo agradecemos, cariño, pero tú siempre vales la pena. Estás trabajando muy duro. Puedes hacer otro viaje más tarde. Lauren necesitaba esto ahora mismo. Loa ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Se limitó a sonreír, apoyando el peso sobre una cadera. Gracias por comprender, hermana, dijo, con un tono que destilaba falsa gratitud. Me quedé mirándolos a los dos, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi padre salió arrastrando los pies un momento después, evitando el contacto visual mientras me entregaba su maleta. Esto es increíble, dije con voz temblorosa. Se suponía que este sería nuestro viaje. Algo que quiero compartir contigo. Bueno, todavía lo es, dijo mi mamá con una sonrisa. Solo con Loen, no hagas de esto un problema, Violet. Tu hermana realmente necesita un descanso. Mi nombre es Violet y durante los últimos 2 años he estado trabajando horas extras, ahorrando cada centavo que me sobraba para darles a mis padres un viaje que nunca olvidarían. Vuelos, hoteles de lujo, visitas guiadas. Planifiqué cada detalle hasta la última cena. No me di cuenta de que tenía una reserva, pero mientras estaba allí, en la entrada de la casa de mis padres, viendo a mi hermana subirse al asiento trasero de mi coche, me di cuenta de algo que había estado evitando durante años. No importaba cuánto esfuerzo pusiera. A sus ojos, Loan siempre sería lo primero. Apreté la mandíbula y reprimí las palabras más duras que tenía en la punta de la lengua. En cambio, forcé una sonrisa tensa y abrí el baúl. Vamos, entonces, dije con voz apagada. Si querían darle prioridad a ella sobre mí, bien. Podían irse con ella. Pero no iba a dejar que lo disfrutaran. El viaje hasta el aeropuerto fue sofocantemente silencioso, salvo por el parloteo incesante de Loen. Oh, Dios mío, mamá, ¿viste ese TikTok sobre París? No puedo esperar para ir de compras allí. ¿Crees que tendremos tiempo para eso o las visitas guiadas ocuparán todo el día? Mis manos agarraron el volante con más fuerza mientras miraba fijamente hacia adelante, obligándome a no decir nada. Mi madre se rió entre dientes. Por supuesto que tendremos tiempo. Ya lo resolveremos cuando lleguemos. Me mordí el interior de la mejilla. Cuando llegamos, ni siquiera parecieron darse cuenta de que ya no formaba parte de ese grupo. En un momento dado, mi padre se aclaró la garganta. Gracias por llevarnos, Violet. Sé que esto probablemente te resulte extraño. Lo miré por el espejo retrovisor. ¿Inusual? Qué forma interesante de decirlo, papá. No respondió. Él simplemente se movió incómodo en su asiento, probablemente deseando no haber dicho nada. Loan se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, con la voz áspera. No estás enojada, ¿verdad? Quiero decir, es muy importante de tu parte dejarme ir. Yo sola no podría haberme permitido hacer esto. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa tensa. Por supuesto, Loan, disfruta del viaje. Cuando llegamos a la zona de espera del aeropuerto, mi paciencia pendía de un hilo. Mientras ayudaba a descargar el equipaje, mi madre me dio un abrazo. Gracias por tu comprensión, cariño. Esto significa mucho para nosotros y para Loen. Asentí con rigidez. Claro, mamá. Loen sonrió radiante mientras empujaba su maleta hacia la entrada. Gracias, Violet. Eres la mejor. Me quedé allí viéndolos desaparecer en la terminal. Tenía el pecho apretado por la ira y el dolor. El viaje de vuelta a casa fue un caos. Repetí la conversación en mi cabeza una y otra vez. Cada palabra me dolía más que la anterior. Esto significa mucho para Loen. No estás enojada, ¿verdad? Siempre estás trabajando muy duro. Aparqué en la entrada de mi casa y me quedé sentado en el coche unos minutos, agarrando el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Después, sin pensarlo 2 veces, entré en casa, saqué mi portátil e inicié sesión en todas las cuentas de viajes que había utilizado para reservar el viaje. ¿Reservas de hotel? Canceladas. ¿Tours? ¿Reembolso? ¿Mejoras de categoría en las aerolíneas? No. Miré los correos electrónicos de confirmación que se acumulaban en mi bandeja de entrada y sentí que la opresión en mi pecho comenzaba a aliviarse. ¿Querían llevar a Loen en lugar de a mí? Bien. Pero no se alojarían en hoteles de 5 estrellas ni disfrutarían de excursiones privadas a mi costa.
Cuando cerré mi portátil, me invadió una sensación de satisfacción. Podían explicarse ante el personal de recepción en París. Estaba harta de ser su felpudo. Las llamadas empezaron en cuanto aterrizó su vuelo. Mi teléfono vibró repetidamente mientras deshacía la maleta, la que había preparado con tanto cuidado para un viaje que ya no era mío. No me pasó desapercibida la ironía mientras colgaba mis vestidos y volvía a colocar cuidadosamente mis zapatos en el estante. El zumbido continuaba, llenando la habitación con su vibración incesante. Suspiré, cogí el teléfono y miré la pantalla. El nombre de mi madre apareció en la pantalla, acompañado de varias llamadas perdidas y mensajes de texto. Desbloqueé el teléfono y revisé los mensajes. Bayelit, ¿qué pasa? El hotel no nos deja registrarnos. Falta la reserva. Llámame inmediatamente. Bayelit, esto no tiene gracia. Arregla esto ahora. Se me escapó una carcajada antes de poder detenerla. ¿Arreglar esto? ¿De verdad pensaron que yo intervendría y salvaría el día después de lo que habían hecho? El teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada de Lauren. Dejé que sonara, pero ella dejó un mensaje en el contestador. Bayelit, esto es tan mezquino, espetó, con su voz llena de derecho. Estamos atrapados aquí por tu culpa. Tienes que llamar al hotel y solucionarlo ahora mismo. Puse los ojos en blanco y borré el mensaje de voz sin escuchar el resto. Durante años había sido su solucionador, el que suavizaba cada error y se ocupaba de cada problema. Ya no. Finalmente decidí contestar, aunque solo fuera para detener el aluvión de llamadas. La voz de mi madre me golpeó como una ola de ira en cuanto contesté. Bayelit, ¿qué hiciste? El hotel dice que la reserva fue cancelada y que ya no hay más tours reservados. La dejé despotricar un momento y luego respondí con calma, los cancelé. Hubo un largo silencio de asombro antes de que ella silbara. ¿Por qué hiciste eso? Oh, no sé, dije, mi tono estaba teñido de sarcasmo. Tal vez porque decidiste llevar a Lauren a mi viaje, tienes suerte de que te haya llevado al aeropuerto. Pensamos que lo entenderías, espetó. ¿Entiendes qué? Pregunté, levantando la voz. Que los años de ahorro y planificación no sirvieron de nada porque Lauren necesitaba un descanso, que mi trabajo duro no significó nada para ti. Adivina qué, mamá, no lo entiendo y no me interesa. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono, tirándolo al sofá. El silencio que siguió fue maravilloso y sentí que podía volver a respirar. Si querían darle prioridad a Lauren, bien. Pero podían resolver el resto del viaje sin mí. El silencio duró solo un día. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar con llamadas y mensajes. Al principio, los ignoré. Pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo, pero la curiosidad me pudo al anochecer. Abrí mi teléfono y me preparé para la tormenta de mensajes. De parte de mi mamá, Bayelit, has ido demasiado lejos. Tu hermana está llorando y tu padre está furioso. No podemos entrar en ninguno de los hoteles que reservaste. De Lauren. Estás actuando como un niño. No entiendo por qué le das tanta importancia a esto. Arréglalo de una vez. Y por último, de mi padre, tenemos que hablar. Esto no está bien. Dejé el teléfono y sacudí la cabeza. Durante años, yo había sido quien arreglaba las cosas, quien me aseguraba de que todos estuvieran cómodos y felices. Ahora que había dado un paso atrás, no sabían cómo manejarlo. Me serví una taza de té y me senté a la mesa de la cocina, dejando que la ira se calmara. ¿Cómo se atreven a esperar que yo limpie su desastre? ¿Cómo se atreven a actuar como si yo fuera el que estaba equivocado? La siguiente llamada llegó minutos después y esta vez contesté. Bayelit, gritó mi mamá antes de que pudiera decir una palabra. Esto ya no tiene gracia. Estamos varados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tomé un sorbo lento de mi té. ¿Vergonzoso? ¿Crees que esto es vergonzoso? Intenta ahorrar durante años, planear cada detalle y que luego te digan que ni siquiera eres parte del viaje que pagaste. Deja de ser dramática, espetó. Laura necesitaba esto más que tú. Y ahora puede entenderlo, dije con firmeza. Tomaste tu decisión, mamá. ¿Querías llevar a Lauren en lugar de a mí? Bien, pero no esperes que yo financie sus vacaciones. Somos familia, susurró. No nos hacemos esto. Solté una risa amarga. Qué curioso, estaba pensando lo mismo. La voz de Lauren se escuchó de fondo, quejándose. Mamá, cuélgale el teléfono, está siendo imposible. Esa fue la gota que colmó el vaso. Disfruta del viaje, dije. Mi tono era gélido. Oh, espera, no puedes, porque no es tu viaje. Fue mío. Y ahora no es de nadie. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y volví a apagar el teléfono. Durante el resto de la velada sentí una extraña mezcla de ira y alivio. Estaba furiosa porque me habían puesto en esa situación, pero también aliviada porque finalmente había sabido defenderme. Podían llamarme dramática todo lo que quisieran. Por primera vez en mi vida, no iba a dejar que se aprovecharan de mí. Los siguientes días transcurrieron en una paz dichosa. Con el teléfono apagado, por fin tuve espacio para pensar con claridad, libre de la avalancha de culpas y acusaciones. Pasé la mañana tomando café en el porche trasero de mi casa, disfrutando de la calma que había ansiado durante tanto tiempo. Mis tardes estaban llenas de trabajo y de ponerme al día con pequeños proyectos que había ido posponiendo. Cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no me agobiaban sus interminables exigencias.
Pero al tercer día, la curiosidad me pudo más. Volví a encender el teléfono y encontré más de una docena de mensajes de voz esperándome. Los primeros eran de mi madre, que se ponía cada vez más histérica con cada mensaje. Violet, tienes que devolverme la llamada ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo creer que estés haciendo esto. Nos has humillado. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo pudiste tratarnos de esta manera? Luego llegaron los mensajes de Loen, llenos del mismo tono arrogante que siempre había usado. Esto es tan mezquino, incluso para ti. Estás arruinando todo. Arréglalo, Violet. Y por último la voz de mi padre, más tranquila, pero no menos directa. Violet, no entiendo qué te ha pasado. Llámanos de nuevo para que podamos solucionar esto. Dudé antes de escuchar el último mensaje de voz, uno largo de mi madre. Su voz era más tranquila esta vez, teñida de frustración y agotamiento. Violet, empezó, ya estamos de nuevo en el aeropuerto. El viaje está arruinado y espero que estés contenta contigo misma. Tu hermana está devastada y tu padre y yo estamos, bueno, decepcionados, ni siquiera eso comienza a describirlo. Llámanos cuando estés listo para hablar. Borré los mensajes de voz sin responder. No estaba listo para hablar y, honestamente, no sabía si algún día lo estaría. No fue un error aislado. Fue la culminación de años en los que pusieron a Loan en primer lugar y esperaron que yo lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaban las horas, me encontré reflexionando sobre todas las veces que me habían pasado por alto o me habían desestimado. Todas las vacaciones en las que los caprichos de Loan dictaban los planes, todas las reuniones familiares en las que mis logros eran tratados como algo secundario. Este viaje había sido el punto de quiebre, pero las grietas se habían estado formando durante años. Esa noche, Grace pasó por mi casa sin avisar, con 2 tazas de café y una inconfundible mirada de curiosidad. Me enteré de lo que pasó, dijo mientras ponía el café en la mesa. Tu mamá me llamó ayer. Por supuesto que lo hizo. Mi madre siempre había sido buena para reclutar aliados cuando quería hacerme sentir culpable para que obedeciera. Y, pregunté, tomando un sorbo. Grace se encogió de hombros, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Le dije que probablemente estabas ocupada y que me pondría en contacto con ella cuando estuvieras lista. Me reí y sacudí la cabeza. Eres la mejor. No, eres la mejor, dijo ella. Su tono repentinamente se tornó serio. Porque finalmente te defendiste. Sé lo difícil que es, Violet. No dejes que te vuelvan a hundir. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Grace tenía razón. Había pasado demasiado tiempo esforzándome por complacer a personas a las que nunca parecía importarles mis esfuerzos. Era hora de romper ese ciclo, de una vez por todas. Cuando llegó el fin de semana, sentí una extraña sensación de claridad. La ira seguía allí, hirviendo bajo la superficie. Pero se le unió algo que no había sentido en años. Libertad. Libertad de sus expectativas infinitas. Libertad de no tener que ser el solucionador de problemas de la familia. Libertad para vivir finalmente según mis propios términos. Pero como era de esperar, el silencio no duró. Era domingo por la tarde cuando finalmente recibí una llamada que decidí contestar. Esta vez fue mi papá. Violet, empezó con la voz cargada de cansancio. Tu mamá quería que te llamara. Ella cree que me escucharás. Adelante, dije, recostándome en mi silla. Él dejó escapar un suspiro. Mira, todo esto se ha salido de control. Tu madre está molesta, Loan está furiosa y, bueno, es un desastre, pero tú eres mejor que esto. Me puse rígida y sus palabras provocaron una nueva oleada de ira. ¿Mejor que qué, papá? ¿Defenderme? ¿Negarme a dejar que me pisotees otra vez? No es eso lo que quise decir, dijo rápidamente. Es solo que siempre has sido el razonable. El que mantiene todo en orden. Esto no es propio de ti. Me reí, un sonido breve y amargo. Tienes razón, no es propio de mí. Porque no me estoy esforzando por limpiar tu desastre. Hizo una pausa y, por un momento, pensé que finalmente podría ver mi punto de vista. Pero luego dijo, estás castigando a toda la familia por una decisión. ¿Es eso realmente justo? Justo, repetí, levantando la voz. ¿Quieres hablar de lo justo? ¿Fue justo cuando tú y mamá decidieron que yo no era lo suficientemente importante como para ser parte del viaje que había planeado? ¿Fue justo cuando me reemplazaste por Loen como si yo no importara? Eso no es lo que estábamos tratando de hacer, dijo. Su tono ahora era defensivo. Pensábamos que Loen lo necesitaba más. Por supuesto que sí, le dije bruscamente. Siempre piensas que ella necesita más atención, más apoyo, más de todo, y siempre se espera que yo sea quien deba sacrificarse por ella, pero ya no. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Finalmente, dijo, no sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, respondí con voz firme. Solo necesito que entiendas que ya no soy el último recurso. A partir de ahora, yo soy lo primero. Violet, adiós papá. Terminé la llamada y dejé el teléfono con las manos temblorosas. Durante el resto del día me permití sentir todo, rabia, tristeza, alivio. No fue fácil, pero parecía el comienzo de algo nuevo. Ya no era la persona que arreglaba los problemas de la familia y no lo iba a hacer. Ellos podían encontrar la manera de arreglar sus propios desastres. Cuando mis padres y Loen finalmente regresaron, los estaba esperando en su casa.
Había estacionado en la entrada de su casa, tomando café y sintiéndome sorprendentemente tranquila mientras observaba cómo se detenía el taxi. Cuando se bajaron, arrastrando sus maletas, sus rostros reflejaban una mezcla de cansancio e irritación. Lauren fue la primera en hablar. Bueno, espero que estés feliz, bye Elliot. Levanté una ceja y permanecí sentada en el columpio del porche. ¿Contento por qué? Nuestro viaje fue un desastre, espetó mi madre, agitando la mano como para quitarse todo el asunto de encima. Pasamos toda la semana alojados en hoteles de mala muerte y comiendo comida horrible porque no podíamos permitirnos nada decente. Y no me hagas hablar de las excursiones, intervino Lauren, cruzándose de brazos. Oh, espera, no había ninguna. ¿Sabes lo vergonzoso que fue llegar y que me dijeran que no había ninguna reserva? Tomé otro sorbo de café, dejando que sus quejas me invadieran. Suena duro, dije finalmente, con voz tranquila. Pero querías llevarte a Lauren, ¿recuerdas? Estoy segura de que todos pasaron un buen rato juntos. Ese no es el punto. Mi madre respondió, levantando la voz. Sabías que no podíamos permitirnos todo lo que habías planeado. Nos preparaste para el fracaso. Me puse de pie y dejé mi taza en la mesita que había a mi lado. No, mamá, yo no te preparé nada. Planeé un viaje para los tres, algo especial para lo que había estado ahorrando durante años. Son ustedes quienes decidieron dejarme fuera en el último segundo. Mi padre finalmente habló, su tono era más tranquilo pero no menos acosador. No tenías que cancelar todo, bye Elliot. Eso fue extremo. ¿Lo fue?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Por qué tendría que haber pagado un viaje al que ni siquiera me habían invitado? Si Lauren lo necesitaba tanto, debieron haberlo planeado ustedes mismos. Tienen suerte de que no cancelara el vuelo de regreso. Lauren puso los ojos en blanco. Eres muy dramática. Es solo dinero, bye Elliot. Y tú tienes tanto derecho, les respondí, y mis pacientes finalmente se enojaron. ¿Tienes idea de cuánto trabajo y sacrificio se necesitó para planificar ese viaje? ¿O simplemente das por sentado que las cosas aparecen mágicamente para ti porque alguien más se encarga de ello? Se quedaron allí, atónitos y en silencio por un momento. He pasado años siendo la responsable, continué, con mi voz firme pero firme. El que arregla las cosas, planifica las cosas, se asegura de que todo salga bien, y tú has pasado el mismo tiempo dándolo todo por sentado. Eso no es justo, empezó mi madre, pero levanté una mano para detenerla. No, mamá, lo que no es justo es cómo me trataste. Elegiste a Lauren en lugar de a mí, como siempre, así que decidí dejar de ser tu felpudo. ¿No me querías en el viaje? Bien, pero no puedes disfrutar de los beneficios de mi arduo trabajo sin mí. Tomé mi bolso del columpio del porche y me di la vuelta para irme. Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo, pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes. Ya terminé. Mientras caminaba hacia mi auto, los escuché llamándome. Su voz es una mezcla de ira y culpa, P. Durante años, cada visita me había dejado emocionalmente agotada, pero esta vez me sentí más liviana. Finalmente había dicho todo lo que había estado reprimiendo y, por una vez, no me preocupaba su reacción. Cuando regresé a mi casa, preparé una taza de té y me senté en el sofá, repasando mentalmente el enfrentamiento. Estaban tan seguros de que me rendiría que, como siempre, me rendiría. Pero ver sus rostros atónitos mientras me alejaba fue un recordatorio de cuánto había cambiado. Podían estar enojados, dolidos o avergonzados. Ya no importaba. Había terminado de vivir mi vida para cumplir con sus expectativas. Al día siguiente, recibí una llamada de Grace. ¿Cómo te fue?, preguntó sin molestarse en decir palabras amables. Me reí y me apoyé en la encimera de la cocina. Tal como te imaginarás, Lauren está furiosa y su madre probablemente está tratando de encontrar la manera de hacerme sentir culpable y volver a la normalidad. Grace soltó un bufido. Déjala que lo intente. Ahora tienes carácter y yo estoy aquí para asegurarme de que se mantenga en su lugar. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Gracias, Grace, lo digo en serio. Has sido mi apoyo durante todo esto. Cuando quieras, dijo, suavizando la voz. Entonces, ¿qué es lo próximo para ti, ahora que ya no estás haciendo de arreglador de problemas familiares? Esa pregunta había estado rondando mi mente desde el enfrentamiento. ¿Qué es lo próximo? Durante años, gran parte de mi energía se había volcado en tratar de complacer a mi familia, en tratar de ganarme su aprobación. Ahora que me había deshecho de esa carga, las posibilidades parecían infinitas y un poco intimidantes. No lo sé todavía, admití, pero siento que soy yo quien decide. Ni ellos ni nadie más, solo yo. Suena como el comienzo de algo asombroso, dijo Grace, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer pequeños cambios que, a su manera, parecían grandes. Redecoré mi sala de estar y cambié los muebles heredados de mis padres por piezas que parecían exclusivamente mías. Pasé los fines de semana explorando cafés y parques locales, cosas que siempre había querido hacer pero para las que nunca había encontrado tiempo, y comencé a escribir un diario, anotando mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de la lente de lo que los demás pudieran pensar. Cada pequeño paso se sentía como si recuperara una parte de mí que no me había dado cuenta de que había perdido. Una noche, me senté con mi computadora portátil y abrí la hoja de cálculo que había usado para planificar el viaje. Las reservas canceladas me devolvieron la mirada y no sentí ni una punzada de arrepentimiento. En cambio, sentí una oleada de determinación.
Ese dinero estaba destinado a una experiencia única en la vida y no iba a dejar que se desperdiciara. Cerré la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña del navegador y escribí ideas para viajar sola. Unas semanas después del regreso de mis padres, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos y ya no se trataba de demostrar nada. Para mí, esta era una oportunidad de celebrar mi independencia y ponerme a mí misma en primer lugar. En el momento en que aterricé en Roma, sentí una oleada de emoción y nerviosismo. Nunca había viajado sola antes, pero cuando salí del aeropuerto y entré en la bulliciosa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé los días vagando por calles adoquinadas, maravillándome con ruinas antiguas y disfrutando de comidas en pequeños y encantadores cafés. No tenía un horario fijo, no tenía a nadie más a quien pensar, solo yo y la libertad de hacer exactamente lo que quería. Una tarde, mientras estaba sentada en la escalinata de la Plaza de España con un helado en la mano, saqué el diario que había traído conmigo. Durante años, había escrito sobre lo que quería lograr, pero esos sueños siempre estaban relacionados con hacer feliz a otra persona. Ahora, mientras escribía, el enfoque cambió: aprender un nuevo idioma. Iniciar una pequeña empresa. Viajar a al menos 5 países más. La lista crecía. Cada objetivo era un reflejo de la vida que quería crear, no la que se esperaba que viviera. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vistas al río Arno. Mientras observaba cómo la puesta de sol teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, sentí una profunda sensación de paz. Este viaje había sido más que unas vacaciones, había sido un punto de inflexión. Había pasado gran parte de mi vida intentando ganarme la aprobación de mi familia, pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo importante: no la necesitaba. Yo era suficiente, tal como era. Cuando regresé a casa, mis padres intentaron comunicarse de nuevo, esta vez con un tono más suave y mensajes cuidadosamente redactados. Espero que hayas tenido un buen viaje, decía uno de los mensajes de mi madre. Quizás podamos hablar pronto. Me quedé mirando el mensaje por un momento antes de dejar el teléfono. No estaba lista para responder, y eso estaba bien. Esta vez, sería en mis términos. Mientras deshacía la maleta y colocaba los recuerdos en los estantes, sentí una sensación de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje, recibí una llamada de mi mamá. Esta vez sí contesté. Hola, Violeta. Empezó a hablar. Su tono era inusualmente suave. ¿Cómo estuvo tu viaje? Fue increíble, respondí, manteniendo mi voz neutral. Me alegra oír eso, dijo, haciendo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Tal vez manejamos mal las cosas. La confesión me sorprendió, pero todavía no estaba listo para dejarla ir. Mal, me reemplazaste en un viaje que yo había planeado y pagado sin siquiera preguntar. Mal es un eufemismo. Lo sé, dijo en voz baja. Tu padre y yo no nos dimos cuenta de lo mucho que te dolería. ¿Y a Loen? Le pregunté. ¿Ella también se siente mal o todavía me culpa por arruinarle las vacaciones? Está molesta, admitió mi madre. Pero creo que sabe que podría haber manejado mejor las cosas. Suspiré, apoyándome en el mostrador. Mamá, no se trata solo del viaje. Se trata de años en los que la pusiste a ella en primer lugar y esperabas que yo me hiciera cargo de todo. Ya no lo hago más. Lo entiendo, dijo después de un momento. Vamos a intentar hacerlo mejor. No queremos perderte. Sus palabras tocaron algo muy profundo en mi interior, pero había aprendido lo suficiente como para no dejar que la culpa dictara mis decisiones. Me alegra oír eso, dije. Pero se necesitarán más que palabras para solucionar esto. Necesito ver un esfuerzo real, no solo disculpas. Lo harás, prometió. Te daremos el espacio que necesitas, pero espero que nos dejes entrar de nuevo algún día. Después de la llamada, sentí una mezcla de emociones. Alivio porque finalmente reconocían su comportamiento y escepticismo sobre si realmente cambiarían. Pero cuando me senté a leer mi diario esa noche, me di cuenta de algo importante. Si cambiaban o no, no era mi responsabilidad. Durante los meses siguientes, mantuve firmes mis límites. Respondí a sus llamadas y mensajes de texto cuando me apetecía, pero no hice ningún esfuerzo por solucionar las cosas ni suavizar los conflictos. En cambio, me concentré en construir la vida que quería. Me apunté a una clase de fotografía, algo que siempre había soñado hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo ni energía. Me uní a un grupo de senderismo local e incluso empecé a planificar mi próximo viaje en solitario. Cada paso que daba me hacía sentir que recuperaba otra parte de mí. Un día, mientras estaba sentada en el porche viendo la puesta de sol, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Yo no era una persona que se desvivía por quienes no la apreciaban. Yo era una persona que se valoraba a sí misma, que establecía límites y que no tenía miedo de defender lo que se merecía. Me sentí verdaderamente libre.